Buenas tardes. ¿Ya saludó a su hermano? Bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 13. Voy a leer a partir del versículo 4. Vamos a hablar de un tema que es muy puntual, dadas las circunstancias que vive en nuestro país, de tragedia, y voy a hablar un tema que he titulado ¿Dios es culpable de las tragedias? Eso es lo que vamos a tratar de encontrar en la Biblia, ¿ok? Vamos a leer Lucas 13, versículo 4. Dice así: o aquellos 18, está hablando Jesús, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Esa fue una tragedia, ¿no? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En tiempos como los que hemos estado viviendo durante la semana pasada, de tragedia, de dolor, de lágrimas, hay una pregunta que surge en los corazones de las personas cuando suceden este tipo de tragedias. Hay preguntas que son entendibles, o sea, son lógicas. La gente se pregunta del por qué. Y algunas preguntas son como, ¿por qué Dios permite las tragedias? Esa es una pregunta, pues, que vale. Tiene sentido y es una pregunta honesta. ¿Por qué Dios permite las tragedias? Si Dios existe, dicen otros, ¿por qué no detiene las tragedias? Otros dicen, si Dios es todopoderoso, ¿acaso no tiene el poder para evitar los desastres? Son preguntas que valen. Hay personas que llegan a decir, si yo fuera Dios, no permitiría que sucediera nada. Nada más que ese tipo de, como la última sobre todo, de si yo fuera Dios, pues es una imposibilidad total. No sabes lo que harías porque nunca serás Dios, nunca seremos Dios. Pero si así en la humanidad, tú no quieres que tu hijo se vaya con ciertos amigos y se va, aunque tú no quieras, y sucede lo que tú no quieres, ¿que no lo amas? ¿Que tú lo provocaste? Eso es lo que vamos a estudiar. Hay una anécdota de un hombre que entró a una peluquería. Quería cortarse el pelo, quería arreglarse la barba. Y mientras le hacían el trabajo, empezó a platicar con el peluquero. Y en un momento de la plática salió el tema de Dios. Y el peluquero le dijo, mire usted, yo no creo que Dios exista. ¿Por qué dice eso usted?, le preguntó el cliente. Bueno, vas a salir a la calle para darte cuenta, dijo este hombre, de que Dios no existe. Y si no, a ver, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantos enfermos? Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños abandonados? Si Dios existiera, no habría sufrimiento, ni dolor, ni tragedias en la humanidad. Yo no puedo pensar que exista un Dios que no haga nada por la humanidad. Y el cliente se quedó así pensativo y salió cuando le terminaron de cortar el cabello y arreglar la barba. Al salir se encontró con un hombre que tenía el cabello todo desaliñado, así feo, pues, y una barba toda así mal. Entonces regresa con el peluquero y le dice, ¿sabe usted? Los peluqueros no existen. Y el peluquero responde, ¿perdón? Claro, dice, yo soy uno. No, le dice este hombre, los peluqueros no existen, porque si existieran, no habría este tipo de personas con el pelo y la barba tan descompuesta. Entonces el peluquero respondió,
Los barberos, los peluqueros sí existen. El problema es que personas como él no quieren venir a que yo les corte y les arregle el pelo y la barba. Aquel hombre respondió: exactamente, ese es el punto. Dios sí existe. Él quiere arreglar las vidas de los seres humanos. Lo que sucede es que ellos no van con él. Esto ilustra perfectamente como de algún nivel de respuesta a las preguntas de que a veces se hace la gente cuando suceden este tipo de situaciones. Pero hay un elemento que de plano a mí en lo personal no me entra por nada, y es que hay cristianos que aseguran que Dios es el autor del pecado, que Dios creó al hombre para que pecara. Hágame usted el favor. Que Dios creó al hombre para que pecara y se degradara de tal manera para que en su momento oportuno el Señor lo rescatara y recibiera toda la gloria. Hágame usted el favor. Yo por más que analizo esa propuesta teológica, no me entra, pero para nada. Yo no creo que Dios sea el autor del pecado. ¿Ustedes creen eso? Imposible. Va en contra de un Dios santo, ¿no es cierto? Totalmente. Pero bueno, la pregunta a contestar es: ¿realmente Dios es culpable de todo lo que sucede en el mundo? Porque mucha gente le echa la culpa a Dios. Pero para tener una respuesta adecuada, conforme a la palabra de Dios, necesitamos retroceder hacia no sé si siglos, miles, milenios de nuestros años, como contamos el tiempo hacia atrás, porque sucedió antes de la creación del mundo visible, y esto sucedió en los lugares celestiales. Dice el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, ahí habla de la creación angelical, y menciona en especial a un querubín, un ángel muy importante que creó Dios y le llamó el ángel de luz, ¿sí? Luzbel, el ángel de la luz, luz bella. Y según la Biblia nos describe que fue creado con una hermosura impresionante. Bueno, la Biblia nos revela que Satanás era el sello de la perfección de la creación angelical. Pero luego añade la misma Biblia: hasta el perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. O sea, esto es un misterio, no nos habla mucho la Biblia. ¿Cómo es que el mal se originó? Lo único que dice es que se originó en el corazón de Satanás. Hasta el día en que se halló en ti maldad. Es todo lo que la Biblia nos dice. El asunto es que al ser un misterio, no tenemos mucha información en la Biblia, pero sí tenemos evidencias de que existe la maldad, ¿sí o no? No cabe la menor duda. Ahora bien, cuando Dios hizo a los ángeles, los hizo con la capacidad de decidir. Les dio capacidad, les dio voluntad para elegir qué hacer y qué no hacer. Esa es una bendición que Dios les dio a los ángeles en su creación. El asunto es que cuando se generó o se originó en Satanás la maldad, él eligió, decidió deliberadamente abrazar la maldad, decidió rebelarse contra Dios. Fue una decisión, él no estaba programado para hacerlo, él decidió. Él decidió competir con él porque se quiso hacer igual a Dios. Pero esta rebelión, según la Biblia, que sí nos habla algo de esto, produjo una reacción o una acción inmediata de parte de Dios, y el resultado fue una guerra en los lugares celestiales, en la morada de Dios. Apocalipsis 12, versículo 7, nos habla un poco de esta guerra que se sigue librando hasta el día de hoy en los lugares celestiales. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. Aquí todavía no existía la creación, nosotros. Hubo esa batalla, esa rebelión allá en el cielo.
Miguel y sus ángeles. Miguel es otro de los querubines, algunos les llaman arcángeles, que creó Dios. Miguel significa guerrero. Y Miguel es el de las guerras del Señor, dice la palabra. Cuando dice, y el ángel los destruyó, es Miguel el ángel guerrero. Gabriel, que es otro que aparece en la Biblia, Gabriel significa mensajero de Dios. Y fue el que le llevó a María, por ejemplo, el mensaje de la concepción virginal. Y Luzbel era el ángel de luz, transportador de luz, el músico por excelencia, dice la Biblia, porque en él estaban incrustados los instrumentos musicales, una cosa impresionante. Bueno, dice aquí que hubo en el cielo una guerra, una lucha entre Miguel, los ángeles de Dios, comandados por Miguel, que luchaban contra el dragón y sus ángeles. El dragón es una manera de referirse a Luzbella o Luzbel. Sus ángeles fueron todos los que arrastraron, los que se dejaron convencer por la rebelión de Satanás y los convenció y los arrastró y se los llevó a su iglesia, por decirlo de una manera. Pero fíjense lo que sucede en el versículo 8. Pero no prevalecieron, o sea, no triunfaron. Nunca triunfará, jamás triunfará el mal sobre el bien, jamás. No prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Fue lanzado fuera el gran dragón. Eso se le sucede a todo rebelde, es lanzado fuera. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En la actualidad, esa serpiente antigua, Diablo, Satanás, sigue activo, con un montón de ángeles que le siguen. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que los demonios son los ángeles, pero ya hablaremos en alguna ocasión un poco más sobre eso. Ahora, aquí surge una situación allá en el cielo. Dios ya tenía un plan de creación, porque Dios es creador por excelencia. Es como un pintor que tiene esa habilidad y ese don, siempre va a estar haciendo, ¿qué? Pinturas. Un músico, como ya lo trae así, va a estar creando música, va a estar componiendo, va a estar cantando, porque ya lo trae. Dios como creador es algo, un atributo de Él. Él trazó un plan de creación. La pregunta es, ¿debería el Señor de seguir su plan original de creación? Porque seguía la creación del hombre, seguía la creación del hábitat donde Dios iba a poner al hombre, o sea, ordenarla. Ya estaba allí, pero estaba desordenada, acuérdense. Pero Dios la arregló y allí puso al hombre. ¿Seguiría Dios los planes? Bueno, Dios en su plan de creación decidió seguir adelante. Dios en su plan de creación había decidido crear al hombre a su imagen y semejanza, que es, la imagen y semejanza consiste en una parte solamente de los atributos que Dios tiene, como pensar, sentir, entristecerse, decidir, etc. Él tiene atributos que nosotros no tenemos, como omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Ahí no somos dioses. Entonces Dios decidió continuar con el proceso de su creación, pero Él tenía en mente crear al ser humano con la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Dios no tenía en su plan y en su proyecto de creación crear robots, gente programada que le metieran una pila y que hiciera lo que dijo su creador. No. Dios tenía, por su soberanía, en su elección, en su decisión, de dotarnos de la capacidad de tomar decisiones. Dios ya sabía que había un ángel que se le había revelado y que se trataría de alterar la creación que Él iba a hacer a continuación, o en los siglos, o qué sé yo, posteriores. Dios nos crea.
nos hace, al hombre lo hace del polvo, a la mujer la saca de un costado de él, y lo pone en un lugar hermosísimo, pero le pone límites porque sabía que andaba el tentador, también es conocido como el tentador. Le dijo: mira, de todos estos árboles del huerto puedes comer, pero de este no, obedéceme, porque si comes, desobedeces, te vas a morir, le dijo. Pero llega el tentador, la serpiente, en forma de serpiente, por eso se le llama la serpiente antigua, diablo y Satanás, y le dice: que Dios te dijo que te morías. Sí, no voy a comer, no quiero comer. No te mueres, le dice. Y lo convenció a Eva. Y Eva desobedeció deliberadamente y le dio a Adán. Bueno, en esa libertad de creación, Dios hizo seres libres, agentes morales libres, gente que le pudiera amar porque querían amarlo, no porque debían amarlo. Algunos dicen, bueno, surgen preguntas que se van formando y se van acuñando en las mentes de las personas, preguntas que son difíciles de contestar muchas veces, como por ejemplo esta. A ver, si Dios ya sabía que Satanás se le iba a revelar, porque sí sabía, ¿no? ¿Por qué lo creó? Es una buena pregunta. Y si Dios ya sabía que Adán y Eva se le iban a revelar y que la humanidad iba a ser un desastre, ¿por qué aún sabiendo Dios que iba a suceder eso, por qué los creó? Pues es una buena pregunta, ¿no? Pero trataré de responderla con este ejemplo, porque la pregunta es lógica, pero está mal planteada, porque no podemos compararnos con Dios. Es como si nosotros fuéramos con los inventores del aeroplano, del avión, que posteriormente ha generado aviones impresionantes, ¿no? Es como si yo fuera, o alguien fuera con los hermanos Wright, que diseñaron, crearon y echaron a volar el avión. Y que alguien les hiciera la siguiente pregunta. A ver, en el supuesto que usted supiera de alguna manera que en el desarrollo de su grandísimo invento, si usted supiera que, por ejemplo, dentro de 150 años, qué sé yo, 100 años, unos terroristas iban a tomar unos aeroplanos donde transportan hasta 350 personas. Y los estrellarían con unas torres donde había miles de personas. Aún usted sabiéndolo, ¿crearía el aeroplano? ¿Qué creen que contestarían los hermanos Wright? Pues por supuesto que sí, porque el deseo del inventor es en hacer bien a la humanidad, ¿sí o no? El deseo de Dios es crear algo bueno, y dice la Biblia que hizo todo bueno. Todo lo hizo bueno. No se detuvo, aún sabiendo el riesgo y sabiendo lo que iba a pasar. Pero como es un ser la creación está allí, aún sabiendo que iba a pasar, por eso también, desde antes de la fundación del mundo, planeó que su Hijo rescatara a la humanidad. Eso, yo sé que quizás es profundo, porque genera muchas preguntas más. Pero vámonos al punto, porque hay cosas que sí no son escondidas, no están reveladas para todos, pero hasta donde nos alcance. El asunto es que ya estamos aquí, ¿sí o no? Porque luego algún hijo dice, no, yo no, ¿dónde está mi papá, mamá? No, pues nos abandonó. ¿Y qué culpa tenía yo? Yo no pedí venir al mundo. Y que quién se empieza a renegar y a pelearse y a maldecir. Es que yo culpa tengo. Si me hubieran pedido permiso, hubiera dicho que no. Sí, pero no existías. ¿Cómo te pedían permiso? ¿Ven? Entonces, hay muchas preguntas que es imposible responderlas. El asunto es que ya estamos aquí. A ver, tóquense. Ahí está. Y háganles el que está dormido. No le hagan. Bueno,
Sabemos lo que sucede con Adán y Eva. Decidieron desobedecer. Usaron su capacidad de elegir como ellos quisieron. Ahora, ¿Dios lo pudo evitar? ¿Y por qué no lo evitó? ¿Saben por qué? Porque precisamente nos dio libertad de elegir. En esa libertad que tenemos la seguimos teniendo. Dios nos dio permiso para operar en un ámbito, y digo, pero si te sales de aquí, te vas a morir, le dijo. Y las mismas, estamos todos regidos por leyes que llevan ese mismo propósito. Todas las leyes que fueron diseñadas y creadas para que el tránsito, por ejemplo, en una ciudad, tienen el propósito de que todo fluya mejor y salvaguardar las vidas de las personas, ¿sí o no? Por eso hay límites de velocidad, por eso te dicen que tu auto tienes que revisarlo antes que salgas a carretera, te dice que no te metas en sentido contrario, en el semáforo que fue diseñado para que las luces mandaran un mensaje rojo, detente, no te pases, porque otros tienen el paso, el amarillo preventivo va a cambiar, mejor detente, el verde puedes darle. Cuando violamos esas simples leyes de tránsito, arriesgamos nuestra vida, ¿no es cierto? Si alguien quiere manejar un auto, tiene que ir al departamento de vialidad, de tránsito, a solicitar un permiso. Llenas los requisitos y te hacen una prueba de manejo. Estoy hablando donde no se corrompen. O sea que aquí se puede de todo, ¿no? No, estoy hablando de países donde no les puedes dar dinero, porque te meten a la cárcel. Aquí no, aquí te dan una palmadita, compadre. Y bueno, es una tristeza eso. Pero bueno, volvamos al tema. Te hacen una prueba de manejo. Te hacen un examen de conocimiento de las leyes. Si la pasas, te dan una licencia. Licencia. ¿Qué es una licencia? Es un permiso. Pero ese permiso, esa licencia tiene límites. Pero tú la vas a usar como tú decides hacerla. Y ahí está el fin de semana y el muchacho de 22 años le dice a su papá, papá, préstame el auto. Le dice, mira, te lo presto con una condición, no le pises al acelerador. ¿Traes la licencia? No, luego la saco. Bueno, pero vete con mucho cuidado. Y lo primero que hace el muchacho es tomar el periférico y irse a 120 por hora. Se va con los amigos, se toma 15 caguamas, se regresa a su casa y en el trayecto ya le mete a 160, van 4 amigos con él y se estrellan con el muro de contención, se pasa al otro lado, viene un camión y se estrellan de frente y se mueren los 5. Y luego la gente dice, ¿por qué, Dios mío? ¿Qué tuvo que ver Dios allí? ¿Qué tuvo que ver Dios ahí? ¿Por qué le reclaman a Dios? Bueno, somos constantes violadores de todos los límites. Y si la tierra está como está ahora y nos está generando una serie de tragedias, es porque nosotros la echamos a perder. Porque Dios nos dio una libertad que mal usamos. ¿Quieren no tener problemas con la ley? No rebase los límites de velocidad, no se emborrache, no tome alcohol, y verá que la ley pasa a la gente y no le dice nada. Lo mismo es con el Señor, pero el hombre decidió desobedecer. Vamos a ver las consecuencias. Génesis 3:16. Le dice a la mujer, multiplicaré, o sea, como consecuencia de haber rebasado el límite. Le dice a la mujer, le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Las que son madres, ¿tuvieron esos dolores? ¿Sí o no? No era el plan de Dios original. No era. ¿Quién lo provocó? Eva. Y tu deseo será para tu marido, o sea, habrá contención por tomar el dominio del hogar, eso significa. Y él se enseñoreará de ti, o sea, tendrás pleitos con tu marido.
Porque no es el plan de Dios que estemos pleito y pleito, no es el plan de Dios. Pero por causa del pecado se descompuso todo este diseño de Dios. Al 17, a Adán le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, que le ofreció y deliberadamente, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mire lo que dice: maldita será la tierra por tu causa. Esta tierra en la que vivimos es una tierra maldita. La prueba, ahí están los terremotos. Ese no era el diseño de Dios. Ahí están los huracanes, ahí están las tragedias, ahí está el dolor, la enfermedad, las lágrimas, todo. Maldita será la tierra por tu culpa, Adán. Es como cuando el joven dice: mamá, tengo hambre. Es que no hay, hijo. ¿Y yo qué culpa tengo que mi papá nos haya abandonado? Pues no tienes culpa, hijo, pero como es tu papá y nos abandonó, tú estás sufriendo las consecuencias. Porque hay quien dice: yo qué culpa tengo que Adán haya hecho lo que haya hecho. Yo qué culpa tengo. Pues mira, ya esa queja no es sin sentido, porque somos hijos de Adán. ¿Me explico? Entonces llevamos las consecuencias. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Comer de la tierra. Pregunto, ¿batallan para ganarse el pan de cada día? ¿Cuántos batallan? Todos. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá. En lugar de producir cosas, o sea, donde quiera que le planten, nada más que crece lo bueno. Nada más hay algunas partes de la tierra, aquí en México tenemos Tabasco, por ejemplo, tiras cualquier hueso y crece. Pero luego te vas acá para Sonora y por más que le escarbas y desierto. Está todo descompuesto. El clima está descompuesto, todo está descompuesto. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero como en algunos lugares no producen, otros producen, no es fácil, es difícil. Esto nos está diciendo que la tierra, por culpa de Adán, está sufriendo un deterioro. La tierra misma, la creación, el hábitat de Dios que diseñó para nosotros, se afectó también junto con nuestros pecados. Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 20, habla de esta afectación a la creación. Dice lo siguiente: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué significa que fue sujetada a vanidad? La palabra griega que utilizó Pablo significa literalmente algo que no cumplió su propósito. Cuando tú te trazas unos propósitos para realizar y no te salen, ¿cómo te sientes? Hay una palabra que define esto: frustrado. La palabra griega que se traduce por vanidad también se puede traducir por frustración. Es decir, se frustró el propósito por el cual Dios creó la tierra como el hábitat del ser humano. Se quedó aprisionada, no porque ella haya querido, sino por causa de nuestra desobediencia. Ahora, esa misma creación afectada, dice el versículo 21, tiene una promesa así como nosotros, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción o de descomposición o alteración a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, fíjate cómo dice Pablo, sabemos que toda la creación gime a una, se lamenta, llora. Son expresiones metafóricas. Aprieta los dientes, las mandíbulas de dolor. Y aún, dice, está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la tierra, la creación sufre. Cuando una mujer está dando a luz que sufre los dolores del parto, no se acuerda, todo lo que está a su alrededor pierde la noción, nada más se concentra en el fuertísimo dolor que tiene
y está luchando allí por dar a luz, pero le duele terriblemente y grita. Y no le importa quién está alrededor, está el doctor, está su esposo, quien sea, que no le importa si le escuchan los del cuarto de enseguida, porque el dolor es tan fuerte que gime, grita de dolor. Así está la tierra. La tierra, hermanos, está gimiendo, está gritando de dolor. Y en su movimiento, son metáforas, entiéndalo por favor. En su movimiento que hace pasan muchas cosas que nosotros hemos definido como tragedias, como la de un terremoto, como la de un ciclón o un huracán y otras más cosas, un tsunami, qué sé yo. Romanos 8:22 en la versión Palabra de Dios para Todos, lee así: toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Ahí está. Ahí vamos entonces descubriendo, se nos va mostrando que la caída en el pecado tuvo efecto en todo, afectó toda la creación. Por supuesto, incluyó el planeta que habitamos el día de hoy. Todas las cosas en la creación fueron sujetas a vanidad, es decir, entraron en frustración. No se cumplió el propósito que Dios había diseñado. Y esta frustración sigue degenerándose, sigue llegando a niveles insospechados, porque el proceso de deterioro y de corrupción y de descomposición no se detendrá nunca. Pero el pecado fue la causa final de toda esta descomposición. Allí ya estamos llegando a conclusiones, que el pecado en el hombre es la causa final de los desastres naturales. ¿Me está siguiendo? Ok. Pero de lo más trágico que el ser humano ha recibido como consecuencias del pecado es no solo la enfermedad y el sufrimiento, sino es la muerte. Digan todos la muerte. La muerte. Muerte es una palabra que significa literalmente separación. Eso es lo que significa muerte. Se murió, se separó. ¿De qué? Del cuerpo. Pero en la Biblia, la palabra muerte, que significa separación, incluye dos direcciones. Una, murió espiritualmente, se separó espiritualmente el ser humano de Dios. Adán ya no podía tener comunión como la tenía cuando fue creado. Muerte espiritual. No estaba eso en el plan de Dios. Pero también debía de morir físicamente. Dios nos hizo para ser eternos en este cuerpo. Pero por causa del pecado, este cuerpo tiene que morir. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Sigo en Romanos 8:23. Y no solo ella gime, o sea, la tierra, sino que también nosotros, se refiere a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? También gemimos. Seguimos leyendo. Que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Redención significa rescate de nuestro cuerpo. Pablo decía, esa lucha que tenía dentro de él, decía, yo quiero hacer el bien y no puedo muchas veces. Queriendo hacer el bien no puedo hacerlo, queriendo no puedo, y lo que no quiero hacer eso hago. Dice, oh, miserable de mí. Eso es gemir. ¿Cuántos de ustedes se lamentan cuando fallan? El cristiano dice, Señor, yo te había prometido, tú sabes en mi corazón que yo no quiero hacerlo. Yo te prometí que ya no iba a decir palabrotas, se me salió otra, Señor. Y gimes, y dices, ¿hasta cuándo terminará esta lucha? ¿Sabes cuándo? Cuando mueras físicamente. Ahí terminarán esas luchas. Por eso dice Pablo, la creación gime, pero nosotros también, esperando ser rescatados de este cuerpo de pecado. Volviendo a Génesis capítulo 3, sigue diciéndole Dios a Adán y a Eva,
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo allí? Yo te dije que te morirías. Muerte espiritual y muerte física. Y vas a volver al polvo. Te vas a hacer polvo por causa de tu pecado. Al polvo volverás. Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Qué hizo con Satanás? Lo sacó también. ¿Qué hizo del hombre? Lo sacó, lo echó. Echó pues fuera al hombre, dice el 24. Muy bien, en Romanos 6:23 dice, esto va de la mano, Pablo lo entendió y lo escribió en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, o sea, vas a volver al polvo. Estamos llegando a más conclusiones. La muerte física y espiritual son las peores maldiciones que los seres humanos tenemos como consecuencia de nuestros pecados. Y si algo tenemos seguro en esta vida, todos los seres humanos, es la muerte. ¿Qué es lo que tenemos seguro en esta vida? Díganlo, aunque no les guste, a mí no me gusta. Qué fea palabra, ¿no? La muerte. Algunos la adoran pretendiendo, no sé qué pretenden. Es una irracionalidad total esa. Tarde o temprano, cada uno de nosotros, en el momento asignado por Dios o conocido por Dios, iremos al sepulcro. Nos haremos polvo. Pongan mucha atención a esto. El problema es que es algo que el ser humano no ha aceptado, que tiene que morirse. Y al desechar la enseñanza del Evangelio de que la paga del pecado es la muerte y que es una consecuencia de nuestra desobediencia, aún sabiendo que se van a morir, nunca aceptan esa verdad de que todos nuestros seres queridos y nosotros mismos algún día vamos a morir. Por eso es que cuando hay las que hoy llamamos tragedias, que se mueren porque un edificio cae encima, un huracán se los lleva de vientos de hasta 300 kilómetros por hora y los lanza y al caer se hacen pedazos, nosotros le llamamos tragedia desde el punto de vista del ser humano, ¿sí? Hay un programa en la televisión que se llama 1000 maneras de morir. ¿Lo han visto algunos? Pero no son 1000, son miles. O sea, diversas formas de morirse. Pero al fin todos se mueren. Ahora, ¿ustedes qué creen que sea lo importante? ¿La manera en que morimos o la muerte misma? Porque todos morimos. Por ejemplo, algunos mueren de ancianos, otros mueren de una enfermedad, de cáncer, otros mueren en un accidente, otros en un terremoto, otros en un tsunami. ¿Cuál es la diferencia si todos morimos? Pero se nos hace trágico ser aplastados por un tren. Pero pensemos, se muere el rico, se muere el pobre, los sepultan el mismo día, uno al lado del otro. ¿Cuál es la diferencia entre el pobre y el rico si los dos ya están muertos? Ninguna. Se muere el intelectual, el filósofo, y se muere el ignorante. Se murieron los dos. ¿Cuál es la diferencia? Se murieron. Y así pasa con el famoso y el desconocido. Lo mismo pasa con la muerte de un ateo y con la muerte de un cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte de un ateo y un cristiano? Bueno, los dos al fin y al cabo tienen que morir, pero la gran diferencia entre un cristiano y uno que no creyó en Dios o rechazó a Jesús, se burló del Evangelio, es que el cristiano arregló previamente a su muerte su condición de desgracia. Ahora, si todos morimos, todo está deteriorado, ¿de quién es la culpa de las tragedias? ¿De Dios o de nosotros?
Estamos viviendo en un planeta que está en crisis. ¿Quién lo metió en crisis? ¿Dios o nosotros? Sin duda que fuimos nosotros. Es una tragedia, ciertamente, desde nuestro punto de vista, de que cuando supimos las noticias del terremoto, dicen que algunos aquí lo sintieron un poquito, otros no. Yo andaba lejos, yo estaba en Brasil, imagínense, venía en trayecto a casa y ahí en el aeropuerto me di cuenta por un mensaje que me entró, y cuando empiezo a ver videos me doy cuenta que había caído una escuela donde había un montón de niños y aplastó yo ya perdí la cuenta, unos dicen 20, otros 35, los que hayan sido. Es trágico, ¿no? Esos niños murieron de manera trágica. Pero ¿saben que acaban de descubrir y acaban de decir en las noticias que la dueña del inmueble donde estaba la escuela había construido su casa encima del edificio que era la escuela? Oiga, ¿y pidió permiso? No, pues nomás le echó ladrillos. Y si pidió permiso y hicieron el avalúo allí de la construcción y dijo, no se puede, pero ya México es el país de la fe, todo se puede. Pues le dio un billete al de obras públicas, la dejó construir, le dio el permiso y ahí están las consecuencias. ¿Qué tiene que ver Dios en eso? Sin embargo, mucha gente le sigue echando la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? Dicen. Bueno, sabemos que los huracanes, los ciclones pegan en las costas. ¿Verdad que sabemos? ¿Cuánta gente sigue viviendo en las costas? Digo, el sentido común hasta oxidado lo tenemos. No lo dejamos que funcione. La falla misma de San Andrés, que es le llaman a esa franja donde dicen que es inevitable que no venga un temblor catastrófico que va a desaparecer ciudades enteras. Y en esa franja algo tiene que ver nuestro país, pero mayormente en los Estados Unidos. San Francisco, California, por ejemplo. Es una ciudad que se prevé que va a desaparecer, pero la gente sigue viviendo allí. Dice la Biblia, el avisado el mal y se esconde. Pues avisan, construimos mal, sobornamos para los permisos y luego viene la tragedia y otra vez le echamos la culpa a Dios. ¿Cuándo seremos capaces de aceptar nuestra responsabilidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A propósito de los niños, la Biblia dice, Jesús dijo, los niños son míos. Dejad a los niños venir a mí. O sea, los niños, hasta cierta edad, la Biblia no dice hasta cuándo, nacen en inocencia, pero llega un día cuando ya entienden lo que es la maldad. Pero un niño de 3 años, 4 años, no es imputable nada, por el amor de Dios. Es inocente. Que nacimos en pecado, sí nacimos en pecado. Pero cuando muere un niño, se va directamente con el Señor. ¿Dónde están esos 25 niños que murieron aplastados? Con el Señor. Ahora, vamos a analizar este punto. Ellos, estos 25 niños, que es la tragedia más dolorosa desde el punto de vista humano. Yo estoy seguro que más de alguno aquí presente lloró. O cuando menos se conmovió y se le rasgaron los ojos de lágrimas. ¿Se pueden imaginar a los padres desesperados y sus niños aplastados? Ha de haber sido algo terrible. Pero a ver, esos niños no conocieron la maldad. Como usted la conoce. Esos niños hoy disfrutan la paz de Dios, la presencia de Dios. ¡Qué bendición!, ¿no? Debería de servir de consuelo para los padres de esos niños
el saber que sus hijos están con el Señor. Pero ¿lo sabrán? ¿Lo creerán? Por eso es que cuando el hijo o el bebé o el niño de padres cristianos muere, deberíamos de entender esto, que Dios en su misericordia, en su plan, nadie puede discutir esto con Dios, decidió llevarlo consigo, pero fue un niño, un bebé, que nunca experimentó la corrupción, la degradación del pecado. No tuvo rencores contra nadie, no le mintió a nadie, por eso está con el Señor, en su inocencia. Algunos han dicho que son actos de misericordia de parte de Dios hacia los niños. Otros dicen, no, ¿cómo? Es un asesino Dios, dicen, en su dolor. ¿Se acuerdan del tsunami allá en ¿dónde fue? Indonesia, allá por el 2006, creo, fue por ahí, más o menos. Fallecieron como 250,000 personas. De esas 250,000 personas, el 42% de los muertos, de los fallecidos, eran niños, hermano. Niños. Estamos hablando de casi 100,000 niños. ¡Qué terrible tragedia! Todo mundo, ¿verdad? 100,000 niños murieron. Déjeme decirle algo, hermano. Al terminar la reunión en la tarde, que tenga un tiempito, deje un poquito el Facebook, entre al buscador y ponga así costumbres de los habitantes de Indonesia con los niños. Se va a aterrorizar, hermano. Los venden en prostitución, los mismos padres, los inician en la brujería. Bueno, esos niños no conocieron nada de eso. Están con el Señor. Fue un acto de misericordia. Yo sé que esto, un ateo lo oye y dice, ese está loco. Pues bien loco. Bien loco. Porque, pues así nos catalogan. Pero, ¿usted podría aceptar que es un acto de misericordia de Dios? Que ellos no conocieran y están ahora con Él. Así es lo que nos dice la Biblia. Vean esta historia, Segunda de Reyes 20, Segunda de Reyes 21. Es la historia, podemos decir, de un cristiano o de un hombre de Dios, Ezequías, un rey, un buen rey temeroso de Dios, caminó con Dios, pero le llegaba el día de su muerte, que a todos nos llegará. Segunda de Reyes 21 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. También los creyentes en Dios nos enfermamos de muerte. ¿Sí o no? De algo tenemos que morir, hermanos. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Por eso es que ese evangelio llamado de la prosperidad es un falso evangelio. Es el evangelio que dice que Dios te quiere hacer rico, te quiere bendecir, no quiere que nunca te enfermes, no quiere que te pase nada. Caray, a ver, eso ya por lógica conclusión llegamos a que nunca te vas a morir. Bueno, hasta una iglesia por ahí anda que se llama Pare de Sufrir. Bueno, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Nada más que muchos todavía no logran entender que ya es parte de la vida el sufrimiento, por causa nuestra, no de Dios. Porque nosotros somos los que causamos todo, como ya lo describí. Entonces es una utopía, es una mentira, es un fraude eso de que venga aquí con nosotros y usted va a parar de sufrir. Es una mentira, porque tarde o temprano todos experimentaremos los dolores de la muerte, creyentes o no. Y aquí está Ezequías enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás, le dice. Se llegó tu tiempo. Dios en su bondad, en su estima a este hombre piadoso de Dios, temeroso de Dios, le dijo, mira, te vas a morir, llegó tu hora, pero ordena tu casa.
Si tienes alguna diferencia con tus pleitos o algo que sucedió con la familia, arréglala, ordena tu casa, haz tu testamento, pon todo en orden. Aún si te peleaste con el vecino, ve y arréglate y dile, ¿sabe qué, vecino? Discúlpeme, me aceleré y le ruego me disculpe. Arréglate con tu suegra, arregla todo, Ezequías le dijo, porque vas a morir. Bueno, ese es un buen mensaje para todos nosotros, ¿no es cierto? Porque un día, tarde que temprano, vamos a morir. Arregla tu casa, arregla tu vida, arregla lo más que puedas tus relaciones. Paga la deuda de Electra, no te vayas debiendo. Arregla tu vida porque no sabes cuánto tiempo te queda. Un día hablando con el pastor Tony Martín del Campo, yo le pedí un consejo que necesitaba alguien, una persona. Entonces me dice, fíjate que yo tengo bien ordenado. En aquel entonces él tendría como unos 40 y... estaba joven. Ahorita ya está en los 60 casi llegando, ¿no? Y me dice, fíjate que yo ya tengo hecho mi testamento. Fíjate que yo tengo ya todo en orden. ¿De veras? Le dije. Le digo, oye, es raro que una persona así joven. Dice, es raro, pero pues la Biblia a mí me instruye. Y aquí Dios le está instruyendo a Ezequiel y le dice, arregla tu casa, porque te vas a morir. Y déjenme gritar para que despierten los que se están durmiendo, para que estén enterados que pronto se van a morir, tarde que temprano se van a morir. Y miren la reacción de Ezequías. Entonces él volvió su rostro a la pared. Imagínense, se vuelve a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, empezó a orar, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Por qué? Porque nadie se quiere morir en lo natural. Porque quizás miraba a su esposa, a sus hijos, qué sé yo, los que gobernaba. Dijo, Señor, ten misericordia de mí. Ahora, fíjate la reacción de Dios. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. ¿Cuántos saben que Dios oye nuestra oración? Y a veces oramos y decimos, Señor, salva a mi papá. Eso es lo normal, eso es lo natural. Salva a mi hijo, salva a mi bebé. El asunto es que, hermanos, va a llegar un día en que ya no oye la oración, porque llegó nuestro tiempo, o se le llegó el tiempo a alguien de morir. Y tenemos que entender esto, hermanos, para no frustrarnos, para no volvernos incluso en contra de Dios. Hay gente que dice, yo soy ateo, yo no creo porque yo iba a una iglesia cristiana. Han dicho muchos que están en esta condición actual. Y mi madre estaba enferma de cáncer y decía que le hacía milagros. Yo le pedí con todo mi corazón y con toda mi fe y se murió mi mamá. Dios es un mentiroso. Es más, Dios no existe, dicen. Y se amargan contra Dios. Y ahora soy ateo para la gloria de Dios, dicen. O por gracia de Dios. Pero miren, Dios oyó la oración. He oído, dile, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. ¿Por qué lo sanó? Porque Dios quiso. Pero hay algo que Dios no puede evitar: que muramos. Fíjese usted, porque miren lo que le dice a continuación. He aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová para adorarme. Versículo 6, y añadiré a tus días 15 años. Está en el rango del nivel, la calidad de vida o del rango de vida que tiene un ser humano.
¿Por qué no le dijo, te añado 2000 años? Porque eso, él no lo va a hacer, no va a rebasar las consecuencias, no va a pasar por alto las consecuencias. Para que asimilemos un poco que tenemos que enfrentar las consecuencias, que yo les he explicado en otras ocasiones, lo voy a volver a mencionar. Aquí usted llega a los pies de Cristo, llega con su familia, sus hijos, todos se convierten y empieza a vivir una vida nueva y dice, qué bueno es Dios, maravilloso, su gracia fue enorme para conmigo. Pero un día llega la policía y lo arresta, porque 10 años atrás o 5 años atrás usted cometió un ilícito. Vamos a irnos a un extremo. Asesinó a una persona. Y la policía te descubre. Y te toman preso. Y como lo hiciste con premeditación, alevosía y ventaja, te echan 50 años de prisión. Entonces eso tú no lo entiendes. Y dicen, Señor, ¿por qué? Si soy tu hijo, soy cristiano. Y Dios te responde, es que tu deuda conmigo está saldada, yo ya te perdoné, pero tienes una deuda pendiente con la humanidad a la que tú dañaste. Y necesitas afrontar las consecuencias de tus pecados. Aunque estos de mi parte son perdonados, la sociedad tiene que hacer justicia. ¿Me estoy explicando? Todo lo que hicimos en años pasados, antes de ser cristianos, bien o mal, tenemos consecuencias. Ayer una persona me dice, ay pastor, dice, yo estoy sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, dijo. Le cuento, le dije, no, mejor. Dice, es que son muchas. Le digo, no, es que tengo una fila grande para orar por la gente. Bueno, esa es la condición del hombre. El problema no es cómo va a morir. La gente está preocupada. Ay, no. Muchos dicen, no, yo quiero morirme con la Biblia en los brazos y con 2 angelitos con arpas, cantando o leyendo el Salmo 23 y Chuy García con su guitarra. Con Julio no, porque tiene que cargar el piano. Y que me canten alabanzas. No, bueno, miren, ¿usted cree que Dios está interesado en la manera que muramos? ¿O qué nos sucede después de la muerte? ¿En qué cree usted que está Dios interesado? Las buenas noticias que el Evangelio anuncia es que Dios no abandonó al ser humano. No lo abandonó. Lo que pasa es que resulta como el peluquero. Negaba a Dios, pero luego otro llegó y le negó porque la condición, decía uno, que estaba el hombre, no existe Dios, no existe el peluquero porque está este greñudo aquí. Este descompuesto barbón. Las buenas nuevas consisten en que Dios no abandonó al ser humano. Tuvo que suceder una tragedia en el cielo. Una decisión que dolió el corazón de Dios. Las huestes celestiales que estaban al servicio de Dios también se dolieron cuando se enteraron, seguramente, de que tenía que venir a este mundo el Hijo de Dios y morir de la manera más trágica que podamos nosotros imaginarnos. La muerte de un inocente, sin pecado, sin mancha, tomando nuestro lugar que merecía el castigo de nuestros pecados, los llevó sobre sí mismo, para que por fe en ese sacrificio de que Él llevó nuestros pecados y nosotros creer en Jesús, podamos obtener salvación eterna y de esa manera arreglar nuestro problema cuando llegue la muerte. Arreglamos en vida el problema de la muerte espiritual y regresamos en comunión con Dios. Pero cuando alguien se arrepiente y se acerca a Dios, también soluciona su futuro después de la muerte, porque se va con el Señor. Esta tragedia tuvo Dios que permitirla también, por amor a nosotros. Por amor a nosotros, a nadie más.
resultó para bien. Y de esa manera Dios solucionó para el ser humano. Pero no todos quieren. Ahí se acaba de ir uno diciendo no sé qué. No todos quieren. Así de sencillo. ¿Qué mejor ilustración? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No lo dejó abandonado a su suerte, lo amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero no todos quieren. Mire lo que dice el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No van al Señor. Cuando ahí está con los brazos abiertos en la cruz, dispuesto a perdonar los pecados, pero no van. Y luego siguen en su tragedia y siguen culpando a Dios. Y ellos nunca aceptan que ellos son culpables. El arrepentimiento significa que estás aceptando que tú eres culpable de tu pecado. No querer arrepentirse es decir, yo no tengo culpa de nada. No obtienen la salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Pero fíjense qué cosa, en estas circunstancias de tragedia, de pronto en los seres humanos salen acciones, obras que son loables, como por ejemplo, ahorita alrededor del mundo se está hablando de la gran solidaridad del pueblo mexicano. ¿Sí han visto los reportes? Los alemanes están impresionados. Hasta Donald Trump está impresionado. No creer, no creer. Mexicanos ayudarse. Impresionado, yo impresionado corazón. Si ayudar, todo el mundo está impresionado de México por la solidaridad. La gente se desbordó en ayuda. Ahorita ya sobra la comida, sobra la ropa. Los voluntarios ya les dicen, ya no vengan. Y todo el mundo está asustado de lo grande que somos los mexicanos. Pero un día antes o 5 minutos antes del temblor, ¿cómo estaban todos? ¿Cómo? Maldiciendo, robando, sin amor. O sea, está bien todas estas reacciones, pero todavía no tienen el problema resuelto de su eternidad. Porque ahora algunos pueden decir, gracias a Diosito, no me morí yo, dicen algunos. Otros dicen, ay, Dios fue bueno conmigo. Y otro responde, ¿y con los que se murieron fue malo? Pues yo no sé, pero de seguro yo no soy tan malo. Y si algo les cayó allí, el edificio, fue porque algo debieron de haber hecho. Exactamente lo que le dijeron a Jesús. Por eso dijo, ¿ustedes creen que sobre aquellos 18 que cayó la torre y los aplastó y los mató, eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? O sea, ¿ustedes? No, dice, no, les digo que no. Si no se arrepienten, van a morir. Quizá no así, quizá abrazando a la esposa de viejitos, pero como sea, van a morir. Y si no te arrepientes, ya no va a haber una segunda oportunidad después de la muerte. Porque después de la muerte, ¿qué será de tu alma? La peor tragedia que un ser humano puede tener es que después de muerto vayas al infierno. Si a ti se te hace una tragedia aquí, que pierdas tu casa, que te quedes sin nada, un ser querido, 2, 3, 4, y que estás en la peor de las tragedias, no es comparable con la condenación eterna si rechazas al Hijo de Dios. También de manera inexplicable las tragedias producen en los corazones
reacciones en la gente en las que de pronto el sentido común que estaba ahí oxidado, deteriorado y ya olvidado, de pronto como que surge, ¿no? Y la gente mira a su alrededor y valoran más la vida que las cosas del mundo, fíjense. Hay historias que se dieron aún en el pasado terremoto de una familia, estaban allí en su casa y se empieza a caer todo. Entonces el padre llama a la esposa, agarra a sus 2 hijos y salen corriendo y salvan la vida. En ese momento ese padre no pensó en los 10,000 pesos que tenía guardados debajo de la cama. No pensó en el auto que acababa de sacar en la Ford. No pensó que sus acciones en la bolsa de valores, no pensaron en nada. Lo único que les importaba en ese momento era la vida. Pero ¿por qué esperar a que la tragedia nos recuerde el valor de la vida? Ese es un descuido típico del ser humano. Cuando un millonario, imagínense Steve Jobs, creador de Microsoft, todo eso de Apple y bueno, toda esa industria que es de las más ricas del mundo, murió relativamente joven de una enfermedad. Usted lo sabe, ¿no? Bueno, los que les gusta informarse. ¿Tú crees que él no daría todo lo que tiene? Él habló unas palabras, hay un discurso por ahí muy interesante de él antes de morir. Pues he ganado todo, tengo y ya voy a morir, dijo. Ahí no lo dijo públicamente daría todo lo que tengo por seguir viviendo, pero yo les aseguro que en privado sí lo pensó. ¿De qué me sirvió todo esto? Pero en el momento de su muerte, créanmelo, él no se acordó de su imperio. Porque es justo en los momentos de peligro de muerte cuando se nos olvida todo eso. Pero ¿por qué esperar a eso? ¿Por qué pensar en Dios solamente cuando estamos en situaciones así? Mira lo que dice Eclesiastés 7, versículo 2. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: vale más ir a un funeral que ir a divertirse. En la Reina Valera dice: es mejor ir a la casa donde hay luto que donde hay una fiesta. Dice: pues la muerte es el fin de todo hombre y es mejor ir a ver allí el difunto, porque es el fin de todo hombre y los que viven debieran recordarlo. Dice en la Reina Valera que el hombre enmienda su corazón y empieza a pensar. Dice el versículo 3: vale más llorar que reír, pues podrá hacerle mal al semblante llorar, pero le hace bien al corazón. Mira el versículo 4: el sabio piensa en la muerte. ¿El qué? El sabio. Ezequías era un hombre sabio y Dios le advirtió, le dijo: te vas a morir, ordena tu casa. Ok, te voy a dar 15 años para que la ordenes, pero de todos modos te vas a morir. Y él ya entendió que un día se tenía que morir. Por eso, ¿cómo orar, hermanos, ante un evento como, por ejemplo, una tía, tu abuelo, tu abuelita de 95 años, ya está al borde de la muerte? ¿Cómo hay que orar allí? Señor, no te la lleves. O Señor, haz tu voluntad. Es que me duele que se vaya, pero a ella le duele más quedarse. ¿O no? Yo sé que son cosas difíciles, ¿sí? Porque somos sensibles en distintos grados. Unos más, otros menos. Pero eso no cambia la realidad de que nos vamos a morir un día. Y el sabio piensa en la muerte, dice. Se reflexiona. Por eso, en vida, ordena su casa, trata bien a su esposa, sus hijos, vive una vida honesta en sus negocios, porque sabe que un día va a enfrentar a Dios. Porque ese día llegará.
Pero el necio, dice, piensa en ir a divertirse. O sea, no le interesa. El asunto es que en la diversión se les cayó el techo encima también. Y qué terrible tragedia. ¿Y por qué Dios si solo se estaban divirtiendo? Es un círculo de... nunca vamos a acabar. Los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, los que hemos nacido de nuevo, debemos de ver la muerte de manera distinta a la que lo ven aquellos que no conocen a Dios. En realidad, hermanos, escúchenme, no nos debe de importar la manera en que morimos, sino el hecho de que morimos. Porque no existe lo que hoy están algunos enseñando, que a los cristianos no nos debe pasar nada, nunca nos debemos de enfermar. No es verdad, porque eso nos lleva en una lógica, nos conduce a esa lógica a decir, nunca me voy a morir. Y eso es mentira. Los primeros cristianos morían de manera trágica, entre comillas. Algunos, escúchenme, les cortaron la cabeza, a otros los echaron a los leones, a otros los quemaron vivos y se hicieron polvo. Otros los echaron a los leones y los desmembraron Pero miren lo que decía Pablo al respecto, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la muerte de un cristiano, para un cristiano el morir es ganancia, no es una pérdida. Pablo dice lo siguiente en el versículo 22, les está diciendo a los filipenses, mas si el vivir en la carne o en este cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra o de ustedes, les dijo a los filipenses, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, yo sé que me tengo que morir, pero también quisiera quedarme lo más que pueda en este mundo para ayudarlos a enseñarles a que caminen con Dios. Dice en el versículo 23 al final, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, para un cristiano es muchísimo mejor estar con Cristo. El problema ya lo tiene resuelto. En esta vida, comunión con Dios. Pero debemos morir, pero está la promesa de resurrección. Cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si alguno no le tocare la muerte física, será transformado en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, con un cuerpo renovado. El cristiano genuino tiene resuelto su problema de eternidad. La pregunta pertinente aquí es, ¿usted tiene ya solucionado su problema de eternidad? Piense que tarde o temprano se va a morir. ¿Y qué va a hacer? Está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No, pero es que yo tengo esperanza que la ONU, que las Naciones Unidas y que las demás organizaciones nos unamos y hagamos bien y por el bien. Mire, toda la vida se ha hecho lo mismo y cada vez está peor. Está profetizado por el mismo Jesús. Vámonos sobre el final. Lucas 21, versículo 10. Yo quiero decirle algo, hermano. Si usted espera que las cosas mejoren, no van a mejorar. No quiero caer en un fatalismo. No, de ninguna manera. Es la realidad. Las consecuencias del pecado. Hace 2000 años que Jesús vino, mucha gente lo ha aceptado, pero mucha gente no. Y ahí está el Señor ofreciendo su oferta de salvación, que todo aquel que en él creyere será salvo. Pero Jesús advirtió que las cosas no mejorarán nunca. Al contrario, empeorarán. Pero miren la promesa que nos hace a nosotros. Lucas 21:10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, o sea, esas son guerras, y habrá grandes terremotos. Alguien dice, bueno, siempre ha habido, sí, pero si usted ve las estadísticas, se han incrementado en muchos, un porcentaje altísimo. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror, dice, y grandes señales del cielo. 25, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿No les suena esto como huracanes? Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, fenómenos naturales, ¿sí?, que se generan en la atmósfera. Entonces, dice, después de esa catástrofe, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Por quiénes creen que vendrá? Por los que creyeron en Él. Pero luego al final, en el versículo 28, dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Esa palabra significa tomar una posición muy firme, con los dos pies así en la tierra. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque de allá vendrá nuestro Salvador. Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, que el miedo a todo esto no nos envuelva y nos arrastre, sino la fe, la fidelidad en el Señor, la confianza, la esperanza de que lo que Él prometió que vendría por nosotros, los que hemos creído, se cumplirá un día, tarde o temprano. Hermanos, todos estos acontecimientos sí nos duele y estamos involucrados en ellos, pero para nosotros nuestra redención está cerca. Y como dijo el salmista, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vendrán los ángeles cuando un cristiano muere y lo llevan al seno del Padre. Hermanos, la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos asegurado nuestra eternidad con el Señor. ¿Cuántos tienen ese aseguramiento? Pero estoy consciente que puede haber aquí personas que todavía no. Todavía no. Mañana pueden morir, dentro de 2 horas, 3 días. No lo sabes. Pero si tú me estás escuchando, grábate bien esto: tarde o temprano morirás. ¿Y qué será de tu alma? Pero si tú vienes a Jesús en arrepentimiento, como les dijo aquellos de Jerusalén, ¿qué es arrepentirse? Es aceptar tus culpas, aceptar que eres pecador, pedirle perdón, recibir el perdón de Dios. Y Él hace la obra de regeneración, te cambia el corazón. Y pasas a la comunión con Dios, pasas a ser hijo de Dios. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, tan genuino que todo el mundo lo va a notar, que ahora tú eres diferente, porque Cristo vive en tu corazón. Los que somos ya cristianos, no desesperemos, hermanos, porque se empezó a dar un montón de información en las redes. Muchos se apanicaron bien feo. Aún en las redes, hay un chat de todos los pastores de las casas de oración que hay en varios países. Y en ese chat nos comunicamos. Y cuando el terremoto empezaron, hermano, y empezó, entonces yo sentí de parte del Señor, el Espíritu me impulsó a decir: hermanos, tranquilos, tranquilos, ya no pongan videos de cuando se está cayendo todo. Pongan mejor versículos, textos, mensajes que fortalezcan nuestra fe. Y gracias a Dios todos dijeron: sí, tienes razón, pastor. Y empezaron a compartir palabras. Dios es mi amparo y fortaleza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso fortalece la fe de los que hemos creído. Para que, como dice el Salmo, ya sea que tiemble la tierra y se le muevan los montes hasta la mar, yo estaré confiado. Y si me muero, pues ya me tocaba. Y si me salvo, todavía no me tocaba. Pero algún día tendré que ir al polvo. ¿Cuál es tu condición ahora? Oremos, pónganse de pie. El peluquero estaba allí, pero no todos entraban.
el Señor ahí está, pero no todos vienen. Les voy a pedir que no se muevan todavía, por favor, ¿sí? Porque esto causa un poco de distracción. ¿Los sugieres, por favor, detengan ahí dígale, espérese, hermano, ya nomás espérese un minuto. ¿Qué vas a hacer si tú mueres sin Cristo en tu corazón? Arrepiéntete. Te estoy dando el mismo mensaje que Jesús les dijo. Arrepiéntete. Reconoce que eres pecador. Tú te puedes acercar, tú tienes que ir a Él y decirle: yo reconozco que soy pecador. Arrepiéntete genuinamente. Te va a suceder algo que la Biblia dice: naces de nuevo a la vida de Dios, con Dios, pero tu vida empieza a ser transformada. Y aseguras que después de la muerte tú vas con el Señor, tu cuerpo al polvo, pero Él vendrá cuando Él venga y se llegue el fin de los tiempos, resucitarás si estás en Cristo. Pero si no tienes excusa para decir: a mí nadie me dijo. Y peor si te dormiste, peor. Bueno, si tú te dormiste aquí en esta reunión, te recomiendo con toda la seriedad, porque es tu eternidad, y no escuchaste, porque te dormiste. Yo vi varios dormidos, pero yo no puedo forzarles a que despierten, ¿verdad que no? No, pero sí les puedo decir: ahorita están parados, pero no están dormidos. Vuelve a escuchar esto.